Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy domingo 15 de febrero del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 5 de San Mateo, del versículo 17 al 37. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Por tanto, el que ignore el último de estos mandamientos y enseña a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Yo se lo digo, si no se proponen algo más perfecto que lo de los escribas, si no se proponen algo más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar la ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ya mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después, vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias, que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te lleva al pecado, córtala y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo, el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima, es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se case con la mujer divorciada cometerá adulterio. Ustedes han oído lo que se dijo a sus antepasados: no jurarás en falso y cumplirás lo que has jurado al Señor. Pero yo les digo, no juren, no juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, que es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu propia cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. Digan sí cuando es sí, y no cuando es no. Cualquier otra cosa que se le añada viene del demonio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olviden de darle seguir. Si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. En YouTube es Alonso Muñoz CR, para que vaya y se suscriba. Hoy, en el Evangelio de hoy, nos muestra que Jesús dejó unos mandatos.
Y si Jesús dejó unos mandatos, es para que los cumplamos. Jesús está dejando sus mandamientos, no como los de la antigua ley, porque él unos los agarra y los reforma, y otros no los menciona más, como los del día sábado. Ya Jesucristo no lo menciona más, pero hay unos que los retoma y le agrega algo más. Por eso empieza el Evangelio. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. Por eso él reforma los mandamientos. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Primero dejará de existir el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios se cumplirá. Eso es lo que nos dice el Evangelio de hoy. Ya podemos pensar lo que nosotros queramos. Ya podemos nosotros decir esto o lo otro. Pero nosotros no somos Dios. Y lo que se cumple es la palabra de Dios. Pero tenemos un problema. Si yo desconozco lo que dice la palabra de Dios, puede ser que me agarre de sorpresa. Es necesario conocer lo que dice la palabra de Dios, porque para eso quedó escrita. Vean cómo lo dice San Juan 20:30. ¿Para qué fue escrita la palabra de Dios? Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean. ¿Para qué han sido escritas estas? Para que nosotros creamos. ¿Por qué? Porque si nosotros no creemos, la palabra de Dios siempre se cumplirá. Pero nosotros vamos a quedar fuera de la vida eterna. Por eso tenemos que conocer qué es lo que enseña la palabra de Dios. Dice, estas han sido escritas para que crean. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. ¿Para qué es que nosotros tenemos que creer? Para poder obtener vida. Porque la palabra de Dios se cumple. Y si nosotros no cumplimos con los mandatos que Dios nos ofrece, con los mandatos que Dios nos presenta, ¿qué vamos a perder? La vida. Porque esto ha sido escrito para que nosotros creamos y obtengamos la vida eterna, no para que la pasemos por alto. Por eso dice, en verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. La palabra de Dios no pasará. Primero se acaba el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios se seguirá cumpliendo, punto por punto, nos guste o no nos guste. Entonces, por eso es que el Señor nos va a dar unos mandatos. ¿Para qué? Para que nosotros los cumplamos. ¿Para qué fue escrito? Para que nosotros creamos y que creyendo vamos a obtener la vida eterna. Dice, por tanto, el que ignore el último de estos mandamientos, vean cómo dice, que hay un peligro de ignorar qué es lo que Jesucristo nos mandó, de vivir en la ignorancia. Por tanto, el que ignore el último de estos mandamientos y enseña a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Vean la diferencia que hay entre la persona que ignora la palabra de Dios y que enseña a los demás a ignorarla, que ya porque ella no cree, ya hace a los demás que no crean, no deja a los demás que crean. Pero el que crea y los enseñe a los demás será grande en el reino de los cielos. Hay un premio
para aquel que cumpla los mandatos de Dios. Y no solo para que los cumpla, sino para el que los dé a conocer. Y es la palabra de Dios que va a ser grande en el reino de los cielos. Por eso Jesucristo dice, yo se lo digo, si no se proponen algo más perfecto, ¿qué es lo que nos va a proponer Jesús? Algo más perfecto. Por eso Él toma de mandamiento y le agrega algo más. Lo lleva a algo más perfecto. Porque antes era, no matarás. Pero ahora Jesucristo le va a agregar algo más. Porque Él quiere que sea algo más perfecto. Yo se lo digo. Si no se proponen algo más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. ¿Y por qué Jesús pone el ejemplo de los maestros de la ley, de los fariseos? ¿Por qué? Porque había un problema, que los fariseos conocían los mandatos de Dios, pero los fariseos no cumplían con lo que decían los mandatos de Dios. Y es ahí donde nosotros nos podemos encontrar envueltos en un problema. Vean cómo lo dice en San Mateo capítulo 23, versículo 23. San Mateo 23, 3. ¿Por qué Jesucristo pone el ejemplo con los fariseos? Dice, los fariseos, dice, 23, 3. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. ¿Cuál es el problema que nos podemos encontrar en una situación como los fariseos? Que nosotros puede ser que conozcamos, puede ser que escuchemos la palabra de Dios, pero puede ser que no la estemos llevando a la práctica. Y eso sí es un problema, eso sí es un gran problema. Si desconocemos la palabra de Dios, tenemos que empezar a conocerla, tenemos que empezar a escudriñarla, tenemos que empezar a buscar la Biblia y comenzar a leer la palabra de Dios. Pero hay un problema, que si yo conozco la palabra de Dios y no la practico, me estoy convirtiendo en un fariseo. Y ese es el problema. Por eso Jesucristo pone la comparación con los fariseos, con los maestros de la ley, porque ellos enseñaban, ellos conocían, ellos tenían la ley de Moisés. Pero ¿cuál era el problema que tenían? Que ellos no practicaban, que ellos enseñaban, pero no practicaban. Y una fe sin obras es una fe muerta. Por eso Jesucristo nos viene y nos propone algo más perfecto. Nos lleva a los mandatos que Él nos ofrece. ¿Para qué? Para que nosotros los llevemos al cumplimiento, no para que nosotros los escuchemos y no los practicamos. Por eso, y si yo se lo digo, si no se proponen algo más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Puede ser que yo esté viviendo una fe como la de los fariseos, como la de los maestros de la ley. ¿Cuándo? Cuando digo creer en la palabra de Dios, pero no la llevo a la práctica. Ese sí es un gran problema. Puede ser que yo no conozca tampoco mucho la palabra de Dios, y eso también es un problema, porque Jesucristo dice allá en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y estas han sido escritas para que crean en el Hijo de Dios y creyendo tengamos vida eterna. Pero tenemos que creer, ¿para qué? Para poner en práctica. Porque nada me sirve a mí creer si no lo llevo a la práctica. Y eso es lo que nos pide el Señor hoy. Para eso Él nos va a dar unos mandamientos. No para que nos entre por un oído y nos salga por el otro, sino para que los llevemos
a la práctica, porque una fe sin obras es una fe muerta. La fe que no produce obras es una fe muerta. Yo se lo digo, si no se proponen algo más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados. Vean cómo Jesús agarra, retoma el mandamiento de los antiguos y lo reforma, le agrega algo más. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados. No matarás. ¿Cuál es el mandamiento? No matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, vean, aquí está el mandamiento de Jesús. Aquí está como cuando Jesús reforma el mandamiento. Lo lleva a la plenitud, lo lleva a algo más perfecto. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado al tribunal. ¿Qué es lo que pasa? Que ya ahora no va a ser pecado mortal solo matar. Ahora va a ser pecado mortal también estar enojado con el hermano, tener enemigos. Es cosa que ya merece juicio ante los ojos de Dios. Por eso Él nos propone algo más perfecto. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Vean que no es un juego. Jesucristo no está jugando. Es algo serio que nos pone entre la espada y la pared, que nos pone a hacer visco para adentro y ver con quién estoy enojado yo, con quién estoy de enemigo, a quién he insultado yo, a quién tengo que pedirle perdón. Por eso allá en la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 14, dice, el versículo 15, el que no ama está en un estado de muerte. El que odia a su hermano es un asesino. Y como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. ¿De qué nos está hablando el mandamiento? Que ya ahora no es pecado solo matar a una persona, sino el hecho de odiar a un hermano, de tener por enemigo a un hermano, es cosa que merece juicio. Que es como si yo estuviera matando a aquella persona. Dice, pues el amor a nuestros hermanos es para nosotros el signo de que hemos pasado de la muerte a la vida. El que no ama está en un estado de muerte. Camina muerto en vida. El que odia a su hermano es un asesino. Oiga, el que odia a su hermano es un asesino. Y como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. Ningún asesino tiene la vida eterna. Es cosa que merece juicio. Por eso dice el Evangelio, dice, si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. ¿Por qué? Por ser un asesino, por odiar a su hermano. Por eso dice el Evangelio. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ya mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Qué es lo que quiere Jesucristo? Que nosotros busquemos el perdón. Que nosotros vengamos a Él con una conciencia limpia, sin estar pensando que tenemos un enemigo, porque estaríamos cometiendo un asesinato ante los ojos de Dios. Tener un enemigo, tratar a un hermano de renegado de la fe, nos convertimos en asesinos. ¿Por qué?
porque ante los ojos de Dios todos somos hermanos y no podemos estar odiando a nuestro prójimo. Eso es un pecado mortal. Se convierte en un asesino, y como es ningún asesino, tiene la vida eterna. Por eso nos dice la palabra de Dios: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. No pasará no pasará el cielo y la tierra sin que una tilde, una coma de la ley se cumpla. Y si Jesucristo dice que ningún asesino entrará en el reino de los cielos, la palabra de Dios se cumple. Dice: el que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el tribunal supremo. Si lo ha tratado renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. No es un juego. Estamos hablando del infierno, de la muerte eterna. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que el Señor quiere que se acerque a Él con un corazón sincero, con una conciencia limpia. Que si usted viene a Él y vienes y sabes que tienes un enemigo o que no le hablas a una persona, vete a reconciliar con esa persona y después venga a donde Él. Después vuelve a la iglesia a presentar tu ofrenda. Y ahora sí va a ser bien visto por los ojos de Dios. Pero el Señor no quiere que vengamos con una conciencia sucia, con una conciencia de un asesino. Porque el hecho de estar enojado con un hermano nos convierte en un asesino. Y como saben, los asesinos no entrarán en el reino de los cielos. Por eso, ¿se acuerdan de allá de la parábola de San Mateo capítulo 18, versículo 21? ¿Se acuerdan que Pedro le había preguntado a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? Vean la pregunta que hace Pedro. La misma pregunta que tenemos que hacernos hoy. ¿Cuántas veces, Señor, tengo que perdonar a mi hermano? Dice: hasta 7 veces. Jesús le contestó: no digo 7 veces, sino 77 veces, que significa siempre. Y ahí es donde Jesús le expone una parábola. Dice: aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados. Y para empezar, le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. Había un empleado que le debía mucho dinero al rey. El rey decidió hacer cuentas y lo llamó a cuentas y le dijo: págame lo que me debes. Pero este empleado no tenía con qué pagar. Y entonces, ¿qué mandó el rey? Mandó a que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos como esclavos para recobrar algo de la deuda. Pero él, al ver a este hombre que iba a perder todo y que iba a ser vendido, se tiró a los pies del rey y le aclamó, le pidió misericordia, le pidió que tuviera piedad de él. Dice: pero dice el empleado pues se arrojó a los pies del rey suplicándole: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, Más todavía le perdonó toda la deuda. Ese es Dios. Dios viene y te perdona a ti toda la deuda cuando tú acudes al sacramento de la confesión. Pero si Dios te perdona, ¿por qué tú no perdonas? Porque vean lo que pasó con este hombre. Este hombre
Después de que salió de la presencia del rey y después de que el rey ya le había perdonado todas sus deudas, ¿qué hizo él con uno que le debía 100 monedas? Lo agarró del cuello y le dijo, págame lo que me debe. Y él dice, págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba, dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. ¿A dónde lo mandó? A la cárcel. El señor, el rey, tuvo compasión de él, pero él no tuvo compasión del otro compañero, no tuvo compasión de su hermano que le debía 100 monedas, sino que lo mandó a la cárcel. Entonces dice, pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros testigos de esta escena quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo, siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando tú me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. ¿Dónde lo mandó? A los verdugos. Lo mandó a la cárcel hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¿Por qué? Porque nos podemos convertir en asesinos. Si Dios nos perdona a nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Perdonar, pero no perdonar de la boca para afuera, perdonar del corazón, porque puede ser que estemos viviendo una fe de apariencias. Hijitos, dice 1 Juan capítulo 3 versículo 18. Hijitos, no amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos. Puede ser que estemos viviendo una fe superficial, puede ser que no estemos perdonando de corazón, puede ser que nos estemos engañando a nosotros mismos y nos estemos preparando para nosotros mismos un juicio. Por eso, la palabra de Dios nos indica qué es lo que tenemos que hacer para poder obtener la vida eterna. Por eso dice allá en San Mateo 5:25, lo que sigue el Evangelio, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía del camino, el juicio, o prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias, que te encerrarán en la cárcel. En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. No saldrás de allí hasta que haya pagado el último centavo. Por eso el Señor, por eso en el Padre Nuestro nosotros decimos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por eso nosotros tenemos que perdonar como Dios nos perdona a nosotros. Que el Señor les bendiga.